agradecerles su presencia en este acto del día de hoy, en la jornada del Día Mundial de la Alimentación, de lucha contra el hambre, que tradicionalmente se organiza en estas fechas, en esta escuela, durante los últimos años, y en la cual tengo el placer de estar acompañado en la mesa presidencial por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Ángel Arias Cañete, que un año más ha tenido la gentileza, la amabilidad de, en su apretada agenda, hacer un hueco para estar con nosotros y, en su presencia, resaltar el acto. Asimismo, en la mesa estoy acompañado también por el director de esta escuela, el profesor Miguel Ángel García Martín Molina, como por don Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación España FAO, y por don Ignacio Trueba Jainaga, asesor de la FAO también, catedrático emérito de esta escuela, y que dentro de unos momentos pronunciará la conferencia magistral programada para este acto. Y sin más dilación, si me permiten, pues le cedo la palabra al señor director de la escuela, profesor Miguel Ángel García Martín Molina. Hay un cierto acopio, creo que nos ha traído muy bien la palabra del doctor. Supongo que ahora no se me oirá también. Es para esta escuela un honor poder celebrar desde hace ya 7 años, conmemorar, diría yo mejor, que me gusta más la palabra que celebrar, conmemorar, dedicar un día a la educación como hace la FAO. Esta escuela, tan ligada a temas alimentarios, tan ligada también por motivos personales, por motivos, yo diría que casi sentimentales, a la Asociación España FAO, abre sus puertas cada año, como decía, para poder reunirnos y meditar o sacar temas de reflexión acerca del significado de tener que celebrar esta vida. Hay muchas personas en el mundo que pasan hambre y ese es un problema que cada año mencionamos, cada año vamos viendo en nuestras vidas, cómo van tomándose posiciones, haciendo acciones en relación con ellos, y es para nosotros, una obligación seguir incidiendo en ello para ver si en algún momento podemos acabar con ese problema del hambre del mundo. Quiero darle las gracias al rector por su presencia siempre en este acto y desde luego a nuestro ministro de Agricultura, que encuentra cada año un hueco en su difícil agenda para estar aquí. También, no menos agradecimiento al profesor emérito de esta universidad, don Jaime Lamo de Espinosa, porque es el verdadero promotor, el verdadero motor de este acto. Hoy nos va a dirigir unas palabras sentidas el profesor Trueba, también profesor emérito de esta universidad, al que le damos una especial bienvenida, puesto que ha pasado unos meses de cierta incertidumbre debido a problemas hidráulicos que
Ya está perfectamente, y él se va a encargar de ocupar la parte principal de esta. Muchas gracias a todos por su presencia y no tengo más que añadir. Yo creo que merece un aplauso el director, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y a continuación, y además con avidez, por escucharle, tiene la palabra el profesor Ignacio Trueba Jainaga para que pronuncie la conferencia magistral La dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional. Sí, buenas tardes. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, presidente de la Asociación España FAO, colegas y personas de la universidad, señoras, señores, para mí es un honor estar aquí hoy y mis primeras palabras son de agradecimiento a la Asociación España FAO por haberme dado la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en un día tan señalado como es el del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra pues, los 16 de octubre del año, ¿no? En casi los 200 países que representan, que forman parte de la FAO. Quería hacer una mención también, pues, que precisamente el Día Mundial de la Alimentación se instituyó en la FAO cuando nuestro compañero de mesa, Jaime Lamo de Espinosa, por aquel entonces ministro de Agricultura, pues consiguió que se aprobase el Día Mundial de la Alimentación. Y como se ha celebrado durante 30 y tantos años, creo que fue en el año 1979, en la conferencia de los años impares, precisamente de la FAO, pues por eso, Jaime, te quiero dar la enhorabuena, porque eso se hizo bien y es la mejor señal de todo esto. Bueno, pues mi exposición, voy a intentar pues, ser breve, tiene en primer lugar un vídeo de unos 4 minutos, luego hay una intervención relacionada con la dimensión múltiple de la seguridad alimentaria y 1 minuto de conclusiones. O sea, yo creo que en un cuarto de hora pues, podré terminar. Estimadas amigas y amigos, es un placer estar aquí con ustedes para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Hoy conmemoramos también una nueva caída en las cifras del hambre en el mundo. En 2012, casi 870 millones de personas estaban subnutridas. En ese año, el número se redujo a 850 millones. Esa caída demuestra que aún podemos reducir por la mitad la proporción de personas con hambre hasta 2015, meta establecida en el primer objetivo del desarrollo del milenio. Asimismo, tenemos que ir más lejos y apuntar a la erradicación del hambre en el mundo, porque sobre el hambre, el único número aceptable es 0. La agricultura familiar tiene un papel esencial en esa lucha. El sector ya es uno de los mayores productores y proveedores de alimentos en los países en desarrollo. Aún así, en muchos casos, existe una brecha en la producción y un gran potencial a ser explorado. El Año Internacional de la Agricultura Familiar, que se celebrará en 2014, ofrece una oportunidad de oro para enseñar al mundo cómo ese sector contribuye y puede contribuir aún más para la adopción de dietas nutritivas, saludables, para la seguridad alimentaria y para el desarrollo sostenible. Les invito a participar activamente de ese esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer unas consideraciones generales sobre el tema del hambre y sobre la dimensión múltiple de la seguridad alimentaria.
Quería llamar la atención, en primer lugar, de que un 60% de la población hambrienta son mujeres. Eso significa que la mujer tiene discriminación desde el punto de vista de la alimentación. No solo hay una discriminación en el tema de la educación, que es importantísimo para corregir el desarrollo, sino también en el del hambre. Que 162 millones de niños menores de 5 años presentan retraso en el crecimiento, es decir, el 27% de los niños del mundo, y que uno de cada 6 niños en los países en desarrollo son clínicamente considerados como de bajo peso al nacer, es decir, con un peso de 2,5 kilos aproximadamente, hecho que merma su potencial físico y cognitivo y obviamente su futuro como persona. Situaciones todas ellas lamentables y vergonzosas. El que padece hambre ignora 2 cuestiones imprescindibles para vivir. Primera, ¿cuándo podrá comer la próxima vez? Y segunda, ¿qué cantidad y calidad de alimentos tendrá a su disposición para satisfacer esta ineludible necesidad básica? Esta incertidumbre implica preocupación, deteriora la mente, degrada autoestima y causa desesperación por las pésimas condiciones de vida de sus familiares dependientes. Señoras y señores, el hecho de que por causa del hambre mueran anualmente 5 millones de niños menores de 5 años, además de una injusticia, es una vergüenza y constituye una lacra de nuestra sociedad. En mi opinión, es el mayor escándalo de nuestro tiempo. Un hecho tan grave desgrana una primera cuestión. ¿Por qué existe? ¿Por qué hay tanta hambre en el planeta? El mundo hoy es enormemente más rico en términos de promedios de renta y riqueza comparado con lo que era. Efectivamente, un gran número de personas hoy disfruta de unos estándares de vida que nuestros ancestros hubiesen tenido dificultad de comprender e incluso imaginar. ¿Por qué esta opulencia global no ha resuelto ya los problemas del hambre y la malnutrición? Esta pregunta demanda urgente respuesta. En un enfoque alimentario de la economía de mercado, una variable crítica es la cantidad de alimento que una persona puede comprar, o bien la que es suya y posee directamente porque la produce en la tierra de su propiedad. Esto da certeza y seguridad. Es importante señalar que la presencia de alimentos en cualquier lugar del mundo no supone la resolución del problema de las víctimas del hambre. Por ello, es esencial profundizar en el análisis sobre las causas del hambre y abordar las particularidades de la seguridad alimentaria y sus diferentes dimensiones. En la Cumbre Mundial de la Alimentación de Roma, en 1996, se definió la seguridad alimentaria señalando que existe seguridad alimentaria cuando toda la gente en todo tiempo tiene acceso físico, social y económico a suficientes y saludables alimentos para satisfacer sus necesidades nutritivas y disfrutar de una vida normal, activa y sana. En esta breve presentación son 4 las dimensiones de la seguridad alimentaria que en principio voy a tratar. Estas dimensiones se están desarrollando últimamente y debatiendo y son las siguientes: la disponibilidad de alimentos, segunda medida o dimensión, el acceso, tercero, la utilización y cuarto, la estabilidad, en línea con lo analizado y debatido en el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, celebrado del 7 al 11 de este mes en la sede de Roma. Primera dimensión, disponibilidad de alimentos. Para entender la escala y la naturaleza del problema del hambre es necesario medir el consumo y la disponibilidad de alimentos. Una de las formas más sencillas de hacerlo es sumar todos los alimentos disponibles de un país, es decir, la producción más las importaciones, menos las exportaciones, más la variación de stocks, y todo eso dividirlo por el número de habitantes, valorando energéticamente su contenido. Ello nos da una idea de lo que es la disponibilidad de energía alimentaria y que es expresada en kilocalorías por persona y día. Durante décadas, este es el procedimiento que se ha seguido en la FAO para determinar la subnutrición en el mundo. Es decir, se veía, en términos económicos, se trataba de identificar un consumo aparente energético por persona y día. Pero esto, en la actualidad, las cosas pues están cambiando ya, ¿no? Como referencia, la disponibilidad energética diaria
en el mundo es de 2.800 kilocalorías per cápita, con variaciones entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. Sin embargo, conviene señalar que es inferior a 2.000 kilocalorías en el África subsahariana. Pero la disponibilidad energética alimentaria incluye los alimentos que se ingieren, pero además los que se desperdician o se malgastan. El nivel de desperdicio alcanza la tercera parte de los alimentos disponibles para el consumo humano. Precisamente la campaña del Ministerio de Agricultura en este tema del desperdicio de los alimentos es algo importante, lo mismo que ocurre en la FAO. Hoy, por ejemplo, se ha hecho público en la FAO un informe que es muy interesante sobre la huella ecológica de la alimentación de lo que se tira. Y dice, entre otras cosas, que se está tirando el consumo de agua, ya que estamos hablando de términos hidráulicos, equivalente a las descargas y aportaciones del Volga. Y hay una superficie agrícola útil equivalente a la de China, Mongolia y Kazajstán, que queda inservible porque se está tirando el uso de esa tierra, ¿no? Y además una emisión de gases de efecto invernadero que supera el del tráfico de los Estados Unidos. Es decir, que además del consumo de mano de obra, de dinero, de capital, de inputs, hay un consumo muy importante de recursos naturales con una huella que acaba incidiendo en el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? La primera conclusión que hay es que una cosa es la DEA, la disponibilidad energética alimentaria, y otra es la ingesta. La ingesta solo es lo que se come. Y el umbral de subnutrición de la ingesta es del orden de 1.600 kilocalorías. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años? Pues la DEA per cápita ha crecido más rápidamente que la población en los países en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que la agricultura del mundo funciona y produce más per cápita y ha mejorado en un 10% en estos 20 últimos años. Y ello ha contribuido a que la subnutrición, medida desde un punto de vista energético, ha pasado desde el 24% hasta el 12% en dicho periodo. Es decir, casi se ha reducido a la mitad y con ello pues, hay perspectivas de que se pueda cumplir el primer objetivo del milenio, de reducir a la mitad el hambre en el mundo. Precisamente hoy faltan 791 días para que se cumplan los objetivos del milenio. Pero además es una cosa que es importante, es que la calidad de la dieta ha experimentado también una mejora, ya que el suministro energético procedente de cereales, raíces y tubérculos ha descendido a favor del procedente de frutas, verduras, productos ganaderos y grasas vegetales, en algunos casos con incrementos del 90%. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que la disponibilidad de proteínas ha mejorado en un 20%, con la consiguiente repercusión en la disponibilidad de alimentos. Segunda dimensión, acceso. Una cosa es que los alimentos estén ahí y otra cosa es que las personas puedan adquirirlos y puedan hacerlos suyos para comerlos, ¿no? Entonces, la segunda dimensión de acceso se basa en dos pilares, el económico y el físico. El acceso económico depende de la renta disponible, los precios de los alimentos y de la ayuda social pública. El acceso físico viene determinado por la disponibilidad y calidad de las infraestructuras, caminos rurales, servicios de almacenamiento y otras instalaciones que facilitan el acceso a los mercados. Las mejoras en el acceso económico se explican por la reducción de las tasas de pobreza en los 20 últimos años. O sea, efectivamente ha habido una reducción de tasas importantes tanto en la pobreza como en la desnutrición. En la desnutrición, en los países en desarrollo, del 24 al 15%. En cuanto a la pobreza, desde un 47 a un 24%, considerando el umbral de la pobreza en 1,25 dólares USA de renta per cápita diaria, que es el baremo establecido por el Banco Mundial. El acceso económico viene también determinado por los precios de los alimentos y por la capacidad de compra de los ciudadanos. Tercera dimensión, la utilización de los alimentos. Es decir, una cosa es la disponibilidad, otra el acceso y otra es cómo se utilizan y cómo se usan. Entonces, la utilización incluye dos dimensiones distintas. La primera se basa en indicadores antropométricos, específicos de la nutrición, la edad, la altura y el peso, que son ampliamente disponibles para los niños menores de 5 años en las agencias de Naciones Unidas, como es UNICEF o la Organización Mundial de la Salud.
Entre ellos destacan 3, que es el wasting, que es la delgadez por altura, el stunting, que es enanismo, que es baja altura por edad, y underweight, que es bajo peso por edad. Estos indicadores se consideran por los expertos como efectivas aproximaciones del estatus nutricional de toda la población. La segunda dimensión de la utilización hace referencia a la preparación y calidad de los alimentos y a las condiciones de higiene e infección que a la postre determinan cómo los alimentos pueden ser utilizados por los seres humanos. El progreso en términos de acceso y disponibilidad de los alimentos, es importante indicar esto, no siempre supone un progreso en la utilización de los mismos, argumento que expresa la naturaleza de la malnutrición y de sus asociados indicadores antropométricos. Precisamente sobre el tema de la utilización de los alimentos, pues hoy el derecho a la alimentación incide y complementa la definición de seguridad alimentaria que hemos visto antes, porque también se hace que tengan acceso físico, económico y social a alimentos sanos, nutritivos y adecuados a la cultura de cada uno y en función de sus necesidades, etcétera, etcétera. Geográficamente, la reducción de estos indicadores ha sido más importante en Asia, ha pasado de un 33 a un 20% en los últimos años, que en África. La forma en que los alimentos son manejados, preparados y almacenados juegan también un papel importante. Y aquí hay un punto importante. Ya que estamos de hidráulica, el acceso al agua fresca y limpia es crucial en la preparación de sanos alimentos, y la higiene alimentaria y una buena salud es una condición necesaria para que se absorban efectivamente los nutrientes. También hay que indicar que en relación con el suministro de agua potable segura, en los últimos 20 años se han observado significativos progresos. En la actualidad, la proporción de población mundial sin acceso adecuado al agua es del 12%. Bueno, pues ha caído desde el 24%, que era la cifra del año 90. Sin embargo, en el África subsahariana no pasan del 61%. Cuarta dimensión, la estabilidad. 2 tipos de indicadores se identifican para medir la extensión y exposición al riesgo. Uno de ellos, seguimos con la hidráulica, el regadío, que en cierta medida limita la exposición y las calamidades climáticas, tales como las sequías, garantiza sostenibilidad de las producciones y en muchas ocasiones el consiguiente ahorro de divisas. Y un segundo grupo que identifica los riesgos son las variaciones tanto de los precios de los alimentos como de los inputs de producción. Las extravagancias del mercado internacional de los alimentos introducen vulnerabilidad, y como consecuencia de la volatilidad de los precios, los alimentos de los agricultores experimentaron pérdidas de inputs de producción y capitales invertidos. Y la baja capacidad de reacción de los pequeños agricultores agrarios, que son los que pagan todas estas cosas, porque hay más de 500 millones de explotaciones agrarias en el mundo con dimensiones inferiores a 1 hectárea, pues a estos les afecta particularmente, y entonces eso ha desencadenado una aversión al riesgo, disminuyendo la inversión en nuevas tecnologías y con resultados adversos. Pero hay otro punto importante de la estabilidad, que es el cambio climático. El número de calamidades tales como sequías, inundaciones y huracanes se ha incrementado recientemente y, de acuerdo con modelos impredecibles del clima, provocando pérdidas sustanciales en la producción y renta de las áreas vulnerables. Los pequeños agricultores, los pastores y los consumidores pobres han sido particularmente afectados por estos cambios repentinos y sin pronóstico. En síntesis, las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria son complementarias y deben gestionarse simultáneamente. Si no hay disponibilidad y existencia de alimentos, no se puede comer. Esto es condición necesaria. En esta casa decimos sin ni agricultura ni. Entonces, lo primero, la producción y disponibilidad de alimentos. Sin embargo, una amplia disponibilidad de alimentos no significa un mejor acceso y utilización de los alimentos. Aquí tenemos ejemplos históricos, como la hambruna, por ejemplo, de Bengala de 1943, donde se murieron 4 millones de personas y que tan detalladamente ha descrito el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Cuando un pobre acceso y deficiente utilización tiene lugar, aunque exista una amplia disponibilidad, los programas de protección social, el caso de Fame Cero de Brasil, son imprescindibles para evitar el hambre y la malnutrición. Bueno, unas consideraciones finales.
existe una opinión generalizada de que la erradicación del hambre es imposible, porque no hay capacidad de producción de alimentos, de suministro global de alimentos. Según la FAO, las personas que padecen hambre crónica tienen un déficit medio energético del orden de 300 kilocalorías por persona y día, equivalente al suministro energético de 70 gramos de arroz. Esto significa una cantidad total de 30 millones de toneladas de cereales anuales. Pero miren ustedes por dónde. Resulta que esto es un porcentaje muy reducido comparado con la producción mundial de cereales, que seguramente para la próxima campaña es una producción récord y va a llegar a los 2.460 millones de toneladas. O sea, hay un incremento en la producción de cereales del 6,5% previsto. En conclusión, si con un 1% de lo que se produce de cereales o un 1,5% se pudiese arreglar el tema del hambre, pues yo creo que si existiera voluntad política y compromiso de la sociedad civil, es un asunto mucho más fácil de resolver de lo que parece. En el siglo XVIII muchas personas optaron por hacer la vista gorda al transporte y venta de esclavos. Ahora nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con el hambre a una escala horrorosa e ignorada. A través de nuestra falta de acción perpetuamos el hambre de forma en todo el mundo, en el que miles de personas, incluidos muchos niños, mueren cada día por falta de acceso a la alimentación. Andrew Macmillan y yo hemos escrito algunos libros donde insistimos en que, dicho sin rodeos, esto es un crimen masivo de lesa humanidad, se está cometiendo, en el que nadie parece ser considerado responsable. Es necesario comer mejor, modificando los hábitos de consumo y contaminando menos. La educación nutricional y ambiental en todos los niveles constituye una piedra angular. Inculcar una nueva mentalidad, promover un sistema de valores y lograr un compromiso personal y colectivo para corregir la desigualdad, establecer la justicia y garantizar el derecho a la alimentación es imprescindible. También una gobernanza internacional, no solo de los gobiernos de cada uno de los países, sino de los grupos de países, de los organismos regionales y de las Naciones Unidas. Esto es importante desde el punto de vista para erradicar el hambre y también, pues, pensando en el futuro, pensando en una política de Estado e internacional, hay que pensar cómo se van a alimentar los 9.000 millones de personas que van a existir en 2050. Gracias a los sacrificios de la generación de nuestros padres, muchos de nosotros aquí ahora hemos disfrutado de paz y prosperidad a lo largo de la vida. Hemos recogido la cosecha de los beneficios de la globalización, pero hemos fracasado en el logro del bien para toda la humanidad. Hemos convertido la visión de liberación de la miseria no en una realidad para todos, sino tan solo en un objetivo parcial, como es el de los objetivos del milenio, el de reducir a la mitad. Sin embargo, las circunstancias ahora están cambiando. Yo creo que, en consecuencia, vamos al menos a llevar a cabo todo lo que está a nuestro alcance y trabajar hacia el objetivo de erradicar el hambre, que es lo que se está planteando ahora. O sea, el objetivo hambre cero. Lo ha dicho el director general de la FAO, el malogrado vídeo que hemos visto o que hemos escuchado únicamente. Yo creo que soplan vientos internacionales a favor de ese objetivo, que sin duda, yo creo, podría ser mucho más fácil de lo que en principio cabría esperar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Trueba. Y a continuación tiene la palabra el catedrático de esta escuela y presidente de la Asociación España-FAO, el profesor Jaime Lamo de Espinosa. Jaime. Muchas gracias, excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor ministro de Agricultura, director de esta escuela, compañero de cátedra, de escuela y de FAO y de desvelos por la FAO, querido Ignacio Trueba, queridos profesores, compañeros y amigos. Gracias, querido rector, por tu reiterado apoyo a la Asociación España-FAO, porque notamos ese apoyo día a día y lo agradecemos. Gracias, ministro, por tu presencia aquí
que muestra la trascendencia que otorgas a este acto y el apoyo que también le prestas a la asociación. Gracias, querido director, por abrir un año más la escuela, ya van 6 años con a esta conmemoración del 34 aniversario de la creación de tal día que ha recordado Ignacio muy cariñosamente. Y gracias al profesor Trueba, un hombre siempre de FAO, por sus palabras magistrales, como siempre. Y gracias a Jesús Vázquez, que está aquí con nosotros, anterior director de la escuela, porque cuando se firmaron todos los documentos de la creación de la Asociación España-FAO, lo hicimos con él, en el salón de actos de arriba, y con la presencia del director general de FAO, entonces Jacques Diouf. Y en nombre de Pedro Urbano, vicepresidente de la Asociación España-FAO, que hoy no puede estar entre nosotros, porque está malito en su casa y no ha podido acompañarnos, pero espero que en unos días esté recuperado, saludo a todos de su parte también y les doy las gracias. Estamos todavía en la quincena del Día Mundial de la Alimentación y nos reunimos una vez más en este Sancta Sanctorum de la ciencia y la tecnología agraria para celebrar ese día. Cuando en octubre del 2006 creamos en España la Asociación España-FAO, propiciada por la propia FAO, acordamos junto con el Ministerio de Agricultura, la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela y la Comunidad de Madrid, que todos los años este acto dejaría de viajar de un hotel a un otro lugar, a un centro, en fin, por distintos lugares, para celebrarlo siempre en esta escuela bajo el alto patrocinio del Ministerio y del Rectorado. Y así venimos haciéndolo desde entonces, incluso en el año 2008, bajo el alto patrocinio y la presidencia de Su Majestad la Reina. Y lo hacemos además, lo hemos dicho muchas veces, yo no puedo resistirme a decirlo una vez más, porque corresponde a la ciencia agronómica haber sido la que torció el brazo a todas las hipótesis pesimistas de Malthus. El año pasado recordaba que no hemos sido capaces, y lo ha mencionado ahora el profesor Trueba, de acabar con el hambre, que la alta volatilidad de los alimentos se había instalado entre nosotros, que la población crece día a día superando cifras que eran inimaginables y que esa población, especialmente en países con altas tasas de crecimiento del PIB, están cambiando sus demandas hacia modelos de consumo occidentales y acentuando así la presión sobre una demanda que es cada día más difícil de satisfacer porque cada día disponemos de menos hectáreas per cápita y de menos metros cúbicos de agua per cápita en el mundo. Y por eso países como China y otros adquieren con fondos soberanos miles de hectáreas de tierra cultivables en el mundo, no es para exportar, sino para garantizarse futuros abastecimientos. Y recordaba cómo escribía Comte en su tiempo, que la demografía es el destino. Y yo reforzaba tal idea afirmando que una demografía asimétrica nos acentúa además los problemas del hambre, acentúa la asimetría del hambre. Y quizá por eso el lema bajo el que este año la FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación, o conmemora, como muy bien decía el rector, es una población sana depende de sistemas alimentarios saludables. Es la primera vez que la FAO no alude al hambre o la desnutrición en esta convocatoria, y no deja de ser llamativo. Podría verse como que el mundo está dividido en dos partes claras, aquellas que padecen el hambre y la desnutrición, y otra más desarrollada, en la que el problema es la salud, el alimento sano, el sistema alimentario saludable, lo cual también es cierto en la otra parte. Esa es la simetría del hambre que recordábamos el año pasado. Siempre hemos usado la expresión seguridad alimentaria de modo ambivalente, en términos de cuantía, de volumen, de mínimos, cuando mirábamos hacia los países en vías de desarrollo afectados por el hambre, y en términos de salud, de raciones saludables, cuando mirábamos hacia los países desarrollados. ¿Es esta ocasión el lema elegido por la FAO, un brindis, un guiño mirando hacia estos países más desarrollados al mismo tiempo que a los otros, o tanto como a los otros? Yo pienso que tal vez sí, y si así fuera, también hay razones para ello. Hay un coste oculto en el mal estilo de vida occidental desarrollado. Estar sano en nuestro mundo no es ya no estar enfermo. Por ejemplo, 73% de españoles se consideran con buena salud o muy buena, y sin embargo el 63% de nuestra población padece de obesidad, el 57% de sedentarismo y el 30% de tabacismo. Los porcentajes anteriores son predicables del resto de países de la Unión Europea o de Estados Unidos o similares en desarrollo. Si la mayor parte de la población quiere estar más sana, pero no sabe cómo, o sabiéndolo no es capaz de sacrificar apetitos, dietas, nutrientes o raciones perjudiciales para la salud, tendrá que aprenderlo.
y tendrá que aprender que los excesos de consumo alimentario aquí, y eso es donde yo veo ese guiño en el lema, o en países semejantes al nuestro, es un exceso de demanda que priva a otros de un plus posible de oferta. Ojalá este Día Mundial de la Alimentación nos sirva este año para orientar y mejorar nuestras reflexiones, como lo ha hecho el profesor Trueba, en esta otra dirección que la FAO parece abrirnos, sin olvidar que tenemos pendiente ganar la lucha contra el hambre, hoy más que nunca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, decía profesor Lamo Espinosa. Y a continuación, es un placer cederle la palabra al excelentísimo señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Ángel Arias Cañete. Señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la escuela, presidente de la Asociación España-FAO, profesor Trueba, señoras y señores. Yo quiero comenzar agradeciendo un año más la invitación de la Asociación España-FAO y la escuela para asistir a este acto de celebración del Día Mundial de la Alimentación. Instituida por la FAO hace 34 años, esta jornada pretende contribuir a concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y a fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Se trata, en definitiva, de llamar la atención al menos una vez al año sobre los problemas derivados de la falta de alimentos en cantidad y calidad que afligen a la humanidad próxima y lejana. Y este año, refiriéndonos concretamente a la estrecha correlación entre la salud y los sistemas alimentarios, como señala el lema elegido: una población sana depende de sistemas alimentarios saludables. Un lema con el que la FAO pone de manifiesto dos ideas no siempre suficientemente explicitadas. La primera es que la alimentación es el primer escalón de la salud y, como corolario, la falta de alimentación, el hambre, una causa inmediata de pérdida de la salud. No hay ninguna enfermedad en el mundo que cause tantas víctimas como la falta de alimentos. Y la segunda es que esa alimentación está servida por sistemas que deben estar sujetos a determinados requisitos para cumplir eficazmente con su beneficioso efecto sobre la salud de la población. Sistemas alimentarios que la propia FAO define como los formados por el entorno, las personas, las instituciones y los procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los productos agroalimentarios. Es decir, sistemas de complejidad creciente a medida que las sociedades se desarrollan, las poblaciones se urbanizan y las economías se liberalizan. Ordenarlos para garantizar que cumplen con su fin principal, el abastecimiento saludable a la sociedad, es una tarea en la que se fundamenta la existencia de ministerios de Agricultura y Alimentación en los distintos gobiernos del mundo. Y no cabe pensar, aunque a ello pueda inclinarnos nuestra perspectiva de país desarrollado de la Unión Europea, que se trata de una necesidad limitada a las sociedades menos desarrolladas. Por desgracia, no hace tanto tiempo hemos tenido experiencias muy negativas en el ámbito de la Unión Europea sobre lo que supone introducir en el sistema medios de producción que resultan nocivos para la salud humana, como fue el caso de las vacas locas, o el más reciente, de contaminación de hortalizas en el área comunitaria por un deficiente manejo de los procesos postproducción, con el consiguiente impacto negativo para los consumidores y para el prestigio de nuestro sistema de producción. En definitiva, como en tantas otras ocasiones, la FAO llama la atención sobre un problema que puede ocurrir en sociedades con distinto grado de desarrollo. Problemas globales, pero cuya solución pasa necesariamente por la ordenación y mejora de los sistemas alimentarios nacionales. Previamente, desde el Gobierno trabajamos para garantizar la integridad y el desarrollo sostenible de este sistema verdaderamente complejo que permite el abastecimiento alimentario de la sociedad cada día, todos los días del año. Nuestra dieta, derivada de la calidad de nuestras producciones, cumple con todas las recomendaciones de los expertos en nutrición sobre lo que debe constituir una alimentación variada y de alta calidad con una gama de nutrientes que permitan llevar una vida sana y activa. Buena muestra de ello es la creciente demanda
de productos agroalimentarios españoles por parte de los mercados internacionales, en los que hoy situamos más del 25% de nuestra producción total, con un valor superior a los 36.000 millones de euros. Hoy, España es el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios y el cuarto de la Unión Europea. Para garantizar el mejor funcionamiento de este sistema, hemos impulsado un conjunto de actuaciones dirigidas a fortalecerlo, vertebrarlo y contribuir a que despliegue todo su potencial. Con relación al componente más débil, las explotaciones agrarias, estamos trabajando para garantizar los apoyos económicos procedentes de los recursos comunitarios que la política agraria común pone a nuestra disposición. Y en el ámbito nacional hemos puesto en marcha normas para reforzar el equilibrio entre el poder negociador de los diferentes componentes del sistema, corrigiendo asimetrías económicas negativas para el sistema en su conjunto. Se trata de pasar de un modelo de funcionamiento del sistema alimentario propio de un juego de suma cero en el que uno gana y otro lo pierde, a un juego en el que todos puedan ganar. Las leyes de fomento de la integración cooperativa y de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria tienen ese propósito. Pero el sistema no será sostenible si no mejora también su capacidad de competir en los mercados, y eso está estrechamente ligado a la innovación. Por eso estamos trabajando en iniciativas para coordinar la investigación y la innovación que en materia agroalimentaria se desarrolla en nuestro país y difundir los casos de éxito y las principales tendencias en este terreno. Y todo ello bajo el más escrupuloso respeto de las exigencias sanitarias que impone el modelo de producción europeo, en todos y cada uno de los procesos requeridos para llevar los productos del campo a la mesa de los consumidores. Pero al margen del lema de este año, la FAO quiere destacar la necesidad de fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Y en este sentido ha hecho un llamamiento sobre el desperdicio de alimentos en el mundo que presenta cifras estremecedoras. Mientras que 842 millones de personas padecen subnutrición en el mundo, en los países industrializados se desperdician 220 millones de toneladas anuales de alimentos. A veces las referencias a países genéricos pues nos parecen lejanas, pero si vemos las cifras de España, desperdiciamos más de 8 millones de toneladas de alimentos, según los cálculos de la FAO al año. Por eso hemos puesto en marcha la estrategia Más alimento, menos desperdicio, para reducir estas pérdidas en cada uno de los ámbitos que conforman la cadena alimentaria. Y el próximo 4 de septiembre y noviembre iniciaremos la celebración de la Semana de Reducción de Desperdicios, campaña de sensibilización destinada a concienciar a la sociedad sobre el aprovechamiento de los alimentos. Termino ya. Con todas estas iniciativas tratamos de consolidar en España un sistema alimentario de referencia mundial. Ahora es necesario que quienes tienen en sus manos los eslabones de la cadena, agricultores, pescadores, ganaderos, industriales, operadores comerciales, distribuidores y consumidores, pongan todo de su parte para ofrecer al mundo un ejemplo de cómo un sistema alimentario equilibrado y eficaz contribuye del modo más eficiente a la mejora de la salud de las poblaciones a las que sirve y a la solidaridad mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, señor presidente de la Asociación España-FAO, señor asesor de la FAO, profesor de esta escuela, profesor Ignacio Trueba, director de gabinete y anterior director también de esta escuela defensora universitaria, también profesor de la escuela, autoridades académicas, civiles, profesores, personal de otras entidades, del Ministerio, de otras entidades que hoy nos acompañan, señoras y señores. Un año más, conmemoramos ese 16 de octubre, aunque no sea hoy el propio día 16, en ese Día Mundial de los Alimentos que desde 1979 la ONU a través de la FAO viene declarando como Día Mundial de los Alimentos y que desde 2006 tenemos el inmenso honor de acoger en esta universidad y en concreto en esta escuela
Como todos los años, pues cabría lamentarse de que siga siendo necesario conmemorar el día para tratar de concienciar, tratar de llamar la atención sobre el problema de la alimentación y el desigual reparto de la misma en el mundo. No obstante, yo cuando escuchaba al profesor Trueba creo que hay algunos datos que permiten mirar las cosas con preocupación, pero también con una chispa de optimismo, sobre todo ese convencimiento que el profesor Trueba nos trasladaba de que es posible, de que aunque queda mucho por hacer, el señor ministro daba algún dato sobre la cantidad prácticamente inimaginable de personas, 850, 900 millones de personas que sufren hambre en el mundo, pues que pese a todo eso es posible acabar con el problema del hambre, que eso exige varias cosas, pero entre ellas una, y la principal, es querer hacerlo. Es un problema, además, el de la alimentación, que muchas veces lo vemos como algo lejano a nosotros, pero que lamentablemente esta crisis económica, esos problemas de paro que cada vez sufrimos con mayor intensidad en el país, nos los están acercando. Y yo recuerdo no hace mucho, o hace ya algunos meses, en alguna conferencia organizada por el profesor Trueba, escuchar representantes de organizaciones caritativas, Cruz Roja, Cáritas, a hablar del incremento de personas que acuden diariamente a sus comedores y, aparte, ese incremento de los cambios en el perfil de los que acuden, que no hace mucho no hubieran necesitado tener que acudir a este tipo de servicios para poder alimentarse. Bueno, yo creo que eso nos acerca al problema, nos hace verlo en su dimensión real. No es que me alegre de que lo veamos, ni mucho menos, pero creo que sí nos puede ayudar a concienciarnos más sobre él. Me decían hace unos días, en relación con otro tema, que las claves del éxito son la perseverancia, la paciencia y la prudencia. Yo creo que es así y creo que debemos seguir con días como el de hoy, pues haciendo eso, perseverar en reclamar que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que esto que podemos hacer, porque yo estoy convencido, al igual que los que me han precedido en la palabra, y en concreto el profesor Trueba, que si queremos, podemos vencer el problema, pues perseverar en concienciar, en tomar las medidas para que esto se haga, a su vez, con la paciencia necesaria para insistir día tras día, para no perder el objetivo que tenemos con otros objetivos que a lo mejor no son más inmediatos, pero desde luego no son tan nobles e importantes como este, y con la prudencia para que las medidas que adoptemos, que estén bien pensadas, sean sostenibles. Pero a esas tres recetas de la prudencia, la paciencia y la perseverancia, yo siempre añado otra, que es la del optimismo. Hay datos. Si queremos, podemos. Somos muy conscientes, lo decían las personas que me precedían la palabra, y se dice habitualmente que en las sociedades occidentales pues derrochamos mucho, derrochamos energía, derrochamos alimentos, somos poco eficientes. Y para combatir eso yo creo que la receta es hábitos, concienciación, querer, y la tecnología, y preocuparnos por una mayor justicia social. Y es precisamente por eso que el que celebremos hoy en este salón, en esta escuela, en una universidad, en esta universidad, el Día de la Alimentación, yo creo que es muy oportuno. Si de hábitos se trata, si de concienciación se trata, pues las universidades somos un eslabón más de esa cadena educativa, de esa cadena de formación de las personas de mañana. Se decía también antes que hemos logrado como sociedad muchas cosas, un mayor bienestar, un progreso social inimaginable hace unos años, pero que hemos fallado, y es verdad, en esa equidad, en esa justicia, cuando se mira a nivel global. Bueno, pues yo creo que nuestras aulas son un buen lugar para que nuestros estudiantes, los que el día de mañana tendrán que evaluarse en lo que
han logrado o no han logrado, se formen y adquieran esos hábitos y esa buena conciencia. Pero además somos una universidad de tecnología y estamos en una escuela que si de alimentación, si de producción de alimentos se habla, pues es sin lugar a duda el mejor sitio para hacerlo por la cantidad de especialistas y de buenos ingenieros, de buenos científicos que en ella enseñan, que en ella trabajan día a día y que también sabrán, estoy seguro, adaptar la tecnología para sacar lo mejor de ella y con la combinación de una buena concienciación de unos buenos hábitos poder combatir el problema. En eso estamos comprometidos en la universidad, en ese sentido es un placer el seguir acogiendo esta jornada, este Día Mundial de la Alimentación. Y si me permiten, pues me gustaría felicitar expresamente al profesor Trueba por su magnífica conferencia inaugural. Siempre es un placer oírle a pesar del drama de muchas de las cosas que cuenta, de las imágenes que proyecta, pero también sabe hacerlo con rigor y con esa visión optimista. Y siempre que le escucho al profesor Trueba me doy cuenta de la complejidad del problema, pero al final me queda esa sensación de si podemos, queremos. Agradecer, como no, al profesor Lamo de Espinosa, que siga organizando año tras año esta jornada en la escuela, encargándose de que se celebre. Siempre es un placer también escuchar a Jaime, la forma amena y a la vez inteligente de plantear los problemas, y no deja de asombrarme siempre que lo digo la inagotable fuente de datos que su cabeza es. Otros necesitaríamos ordenadores, apuntes para manejar las cifras que el profesor Lamo de Espinosa siempre sabe manejar de forma fluida y amena. Gracias, señor ministro, por tu continuado apoyo en estos actos, no solo en estos actos, sino el mantenimiento de ese acuerdo que en su día se firmó para celebrar este día. Sabemos de las dificultades del momento, sabemos además, somos muy conscientes de los logros que desde tu ministerio se están alcanzando en los temas propios de la agricultura, el medio ambiente, y por ello somos conscientes de que todo eso no se hace solo y tienes una agenda tremendamente apretada, y por eso valoramos especialmente que realces con tu presencia, con tus palabras año tras año este acto. Gracias a la escuela, como no puede ser de otra manera, en la persona de su director. Como le decía antes, si de alimentación se trata, sea en la vertiente del hambre, sea en la vertiente de sistemas saludables, estamos sin duda en el mejor foro posible. Ojalá que el día de hoy contribuya a sensibilizar a toda la sociedad sobre este problema, hacerla consciente de la necesaria solidaridad que debemos tener con quienes no tienen la fortuna que tenemos nosotros, sean próximos o sean de otros países, y que a este día le sigan muchos otros con ese mismo objetivo de buscar una sociedad más justa y más sana en beneficio de todos. Y gracias a todos ustedes por su presencia, pues sin ella no hubiera sido posible la celebración de este acto, y creo que son los mejores embajadores para lograr esos objetivos de concienciación de todos. Muchas gracias.